Cuando escuchamos hablar de sordos o ciegos, dentro de un contexto de predicación o enseñanza acerca de la palabra de Dios, casi siempre nos vamos a encontrar dentro de un marco referido metafóricamente al estado espiritual de una persona. Si escuchamos hablar de sordos o ciegos delante de la presencia de Dios, vamos a directamente imaginarnos a una persona que no ve a Dios, que no cree en Dios o que no quiere creer en Dios, o a alguien que no quiere escuchar a Dios o simplemente no tuvo la oportunidad. Son sordos, son ciegos delante de la presencia de Dios. Y es un enfoque cierto, un enfoque correcto en cierta manera, porque Dios también se refiere así, de esa manera en su palabra acerca de estas personas, remarcando esta incapacidad que tienen de poder verlo, de poder escucharlo y también de poder acercarse para conocer a Dios. Pero en el libro de Isaías nos encontramos con un llamado a ciegos y a sordos totalmente diferentes a lo que estamos hablando, a lo que nos estamos refiriendo con anterioridad. En el versículo 8 del capítulo 43 de Isaías, Dios dice: «Sacad al pueblo que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos». Y estos son los ciegos y sordos a los cuales nos queremos referir en esta meditación de la palabra. Para poder entender y para poder comprender de lo que estamos hablando, tenemos que irnos primeramente un poquito más hacia atrás, hacia el capítulo 42 del libro de Isaías, del versículo 18 en adelante. Dice: «Sordo, oíd, y vosotros ciego mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor a su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó él el ardor de su ira, y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso». Aquí Dios no está llamando a oír o a ver a hombres alejados o desconocedores de su nombre, sino al revés. Dios está llamando a aquellos que viendo miran hacia otra parte, a aquellos que oyendo hacen oídos sordos, como si no escucharan. Y Dios está hablando a aquellos que conocían el mensaje, pero que lo escondían, a aquellos que no obedecían a la voz y el mensaje que estaban escuchando. Dios estaba reprendiendo la desobediencia de Israel. ¿Quién es ciego? Mi escogido, mi siervo que yo elegí, dice él. Aquel que ve y no advierte, que observando lo que pasa calla, cerrando los ojos ante mis señales, viendo se vuelven ciegos. ¿Quién es sordo? Mi mensajero, aquel que yo envié a hablar, mi enviado que oye mi voz, pero no anuncia, que escucha el mensaje, pero no lo habla, que oyendo calla. Dios no le está hablando a los que desconocen acerca de él, sino a aquellos que no lo dan a conocer conociéndolo. Delante de Dios no hay más ciegos que esto, no hay más sordos que estas personas. ¿Y por qué Dios le está demandando esto a Israel? ¿Por qué razones Dios le está hablando de esta manera? Esto es porque esta parte era parte del propósito de Dios con Israel. Era parte del llamado de Dios a sus hijos. Era parte del mandamiento, era parte de la ley de Dios. Para comprender esto nos tenemos que ir al capítulo 43 del libro de Isaías. Del versículo 1 al 6 nos vamos a encontrar con una presentación nueva de Dios hacia Israel. Nuevamente Dios hablando de su amor, de su misericordia, de su mano salvadora, de cómo Él lo eligió sobre todas las cosas y que Dios verdaderamente ama a su pueblo. Él quiere salvarlos. Esto es lo que quiere decirle Dios. Él quiere salvarlos. Él habla porque Él quiere salvar al pueblo de Israel. Luego nos encontramos del versículo 7 al 12 con esta demanda de Dios, un poquito más explayada, un poquito más explicada. Dice la palabra de Dios: «Todo lo llamado de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tiene oídos. Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nueva de esto, y que no haga oír las cosas primeras? Preséntense sus testigos, y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis,
y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Los israelitas son llamados y tomados para la gloria de Dios, y asimismo son llamados y son tomados para ser testigos de esta gloria de Dios, de la existencia de Dios y la soberanía que se expande sobre ellos. Él lo había elegido, lo había tomado para que ellos lo entiendan, lo conozcan, lo comprendan, puedan creer en este Dios vivo. Él se revelaba a su pueblo escogido. Por eso Él dice, yo anuncié y salvé, yo hice oír mi voz. Y el poder de mi palabra fue manifestado entre ustedes cuando la cumplí, y no hubo dioses ajenos entre ustedes. Ustedes son testigos de que yo soy Dios. El llamado de Israel era conocer a Dios, pero también darlo a conocer. Era entender el poder y la gloria de su nombre, pero también enseñarlo. Un testigo es llamado a atestiguar lo que vio, lo que oyó, lo que entendió, aquello que sabe. Y esto mismo era para el pueblo de Israel. Si no había quien anuncie las palabras de Dios, no había salvación, porque Dios se mueve a través de su palabra. Es la forma en que le place hacer las cosas y la forma de que Él se manifiesta a los hombres. Pero no había testigos en Israel del gran nombre de Dios. Y no era que no había palabra o no había mensaje de Dios al pueblo, sino que Israel estaba sumergido en un momento de gran rebeldía y desobediente ante esta voz de Dios. Israel no quería cumplir lo que Dios le mandaba. Estaban enceguecidos y sordos delante de la presencia de Dios. Y aunque este mensaje es puntual y específico para el pueblo de Israel, es Dios hablando a su pueblo escogido, tranquilamente lo podemos trasladar a hoy en día a la iglesia de Dios. Podemos ver los mismos puntos, pero referido a nosotros, su iglesia, a nosotros, sus siervos. Nuestro llamado en Cristo es para gloria de Dios, llamados a salvación y también a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, las garantías de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos llamados, fuimos tomados, de igual manera, para alabanza de la gloria de Dios y de su gracia. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente nos encontramos con esta idea, con esta encomienda, con este mandamiento del llamado a ser testigo de nuestro Señor Jesucristo. La gran comisión que es encomendada a todo cristiano, sin excepción alguna, en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestro mandamiento es hacer oír las palabras de Dios para salvación de las vidas, hacer correr la palabra de Dios para que sea glorificada como fue en nosotros. Somos instrumentos en las manos de Dios para salvación a través de su palabra. Hechos capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo explicaba a los romanos, en el capítulo 10 del libro de los Romanos, versículos 13 y 14, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Vivimos tiempos donde faltan testigos, donde hay escasez de trabajadores para la obra de Dios, donde la predicación ha cesado y el Evangelio se vuelve liviano porque se quita esa carga de predicar y anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se saca muchas veces de encima de los siervos de Dios ese peso que llevamos y que es un mandamiento estricto de la palabra de Dios
a anunciar el Evangelio para salvación de las vidas, de las almas. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a su discípulo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. No podemos simplemente ignorar, no podemos callar el Evangelio de nuestro Señor. Es tiempo de que como testigo que somos, abramos nuestros ojos. Es tiempo de prestar atención y oído a la voz de nuestro Dios, de darlo a conocer para salvación de las almas que andan en pena, desamparadas, divagando por este mundo que cada vez se hunde un poco más en su maldad, cercano al día de nuestro Señor Jesucristo y al juicio de nuestro Dios. Tiempo de ayudar a estas almas, de escapar de ese fuego encendido para condenación de todo aquel que se queda en su pecado, que no cree en nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de ser luz en medio de estas tinieblas, conocer a Dios y darlo a conocer. Esa es la pauta, ese es el mandamiento, esa es la enseñanza de su palabra. Anunciar la buena nueva de salvación, la esperanza que aún sigue viva, porque Él aún puede ser hallado, Él aún está cercano, su mano no se ha cortado. Conocemos este tiempo en el que vivimos y la cercanía del día de nuestro Señor. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Viendo las señales, no nos volvamos ciegos. Entendiendo el mensaje de nuestro Dios, no nos volvamos sordos delante de su presencia. No seamos como este pueblo de Israel, sino que comprendiendo el llamado y comprendiendo el propósito de nuestro Dios, podamos verdaderamente ser obedientes a su palabra, en todo aspecto que nos manda la Biblia. No quitemos de nosotros este peso de la predicación, ni saquemos esta parte del Evangelio, porque es correspondiente a lo que Dios nos llamó, a salvación y para salvación. Segunda de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio.